Qué Bien, lindo ¿y vos? volver a ver. Que estás Estamos hablando al mismo bronceado, tiempo. brillante. Para homenajear el caos de la primera temporada de Deber, decidimos hablar al mismo tiempo durante todo el episodio. ¡Es ficción, chicos! Con Clara Antonione y Gie Kuyun. Vamos, chef. Da la bienvenida tú. Ay, me encanta que están gatitos comiendo. Hola, Guille, ¿cómo estás? Bienvenido Hola. de nuevo. Bienvenidos otra vez a un episodio más de Es Ficción, chicos. Nos extrañamos, ¿verdad? La verdad que sí, yo sí, extrañé encontrar momentos de charla, de reflexión y también encontrar algo que nos inspire poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y esta vez ya hemos visto, en realidad es un poco un duelo, es duelar una serie que nos ha acompañado 5 años. Hay que reconocer que es una de las pocas series que ha tenido un ritmo extraordinario a nivel estreno. Últimamente no pasa eso, ves una serie y tenés que esperar 2 años hasta que salga la siguiente temporada, y siento que, estoy hablando de Bear, el oso, siento que esta serie mantuvo un ritmo constante muy bueno de estrenar todos los años una temporada, que es como debería de ser, pero que muchas veces no ocurre. Y eso hace que la extrañes, pero no llegues al punto de olvidarte de lo que pasó, como de poder ir un buen ritmo del extrañar normal. La verdad que para mí esta es una de mis series favoritas, de las que yo he visto en los últimos años. Está ahí junto a otras que me encantan, pero creo que principalmente esta serie siempre me dio la sensación de que estaba hablando de algo más, que la cocina nada más era una metáfora, ¿no? Que estaba hablando de otro montón de cosas. La cocina es como simplemente el escenario donde los personajes van descubriendo, y nosotros vamos descubriendo con ellos como sus mecanismos psicológicos y emocionales más profundos, ¿no? Y muchos de los conflictos creo que sí, ninguno va directamente con la comida o la cocina. Tiene que ver con los vínculos familiares, con su relación, con su diálogo interno, la forma como ellos se perciben a sí mismos, la idea del éxito, ¿no? Y no se trata tanto de una serie que busca contar el proceso de cómo se llega a ganar una estrella Michelin, sino que más bien creo yo que Qué bien es que una... lo pronunciaste, ¿Te perdón, gustó? porque yo Pensé digo pensé que Michelin. no te ibas a dar cuenta. Yo digo Michelin y es como es Michelin. Es que tienes que ser una estrella Michelin. Michelin. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien igual, pero para Mon mí Dieu, Michelin. mon Dieu, mon amour. Tremendo. Perdón, Puede ser. siga. Perdón, Ajá, chef, claro. continúe. Sí, sí, chef. Entonces, podemos decir Michelin o Michelin, se va a entender igual, creo yo. Pero no se trata de ir la serie no está hablando sobre, ay, ¿cómo logramos que este grupo de personas lleguen a ese objetivo? ¿No? Sería como muy reduccionista. Para mí tiene que ver con muchas más cosas y principalmente, ¿qué pasa con nosotros cuando dejamos de perseguir la validación de nuestros compañeros, de nuestros familiares, de alguien que nos va a dar ese reconocimiento, ¿no? Es una metáfora del proceso creativo. Y creo que también se puede relacionar con cualquier emprendimiento, con cualquier proyecto creativo, ¿no? Como escribir una serie, dirigir una película, actuar, pintar. Aparecen como siempre muchas fuerzas que nos hacen dudar o que vienen a ser como nuestros conflictos internos, ¿no? Por ejemplo, el miedo a fracasar, la comparación, el síndrome del impostor también. ¿Qué pasa cuando llegas a un lugar y tenés un reconocimiento y dices, no sé cómo pasó esto, ¿no? La necesidad de pertenecer o el deseo también de dejar una huella. Y entonces la cocina de Carmen funciona de alguna manera como ese laboratorio donde todas estas tensiones se disparan bajo presión, porque es una serie que realmente te sube el cortisol en los primeros episodios, ¿no? Es como, tengo amigos que me decían, no, Ya no la seguí viendo porque me estresa mucho. y es que en realidad pasa que cuando algo está por salir mal, pareciera que está en riesgo la identidad del personaje que está preparando eso o los que están involucrados. Carl Rogers, que es un autor que yo menciono mucho, dice que muchas veces dejamos de vivir en nuestra experiencia inmediata por empezar a cumplir las expectativas y las condiciones de valor, le llama él. O sea, yo valgo solo si logro algo, o valgo si me admiran, o valgo si no me equivoco. Y entonces pareciera que en las primeras 4 temporadas de The Bear vemos cómo esto se va desarrollando y cómo está construido sobre estas condiciones de valor. ¡Es ficción!
ficción, chicos. Sí, creo que lo que tiene interesante la serie es que además de contarte narrativamente lo que sucede, te lo cuenta a través del montaje. Claro. Porque en las primeras 2 temporadas es una decisión vertiginosa de cámara en mano, de velocidad, de todo lo que ocurre. Uno como espectador siente el mismo estrés que sienten los personajes en esa cocina, vibras en toda esa locura. Y después en la temporada 3 y en la temporada 4 baja ese ritmo. De hecho, hay mucha gente que criticó que la serie empezó a no pasar nada o a ser mucho más lenta. Yo creo que eso fue una decisión intencional, en el sentido en el que los personajes ya no estaban en ese modo supervivencia y empezaban a reflexionar o a buscar o a ver hacia dónde querían ir, ¿no? Se puede hacer como un zoom de cada personaje, de sus caminos, de lo que quieren, de sus vínculos. Y después, en la quinta temporada, me pareció muy interesante porque recupera el ritmo vertiginoso de la primera y de la segunda. Otra vez te trae ese déjà vu de la cocina y de la intensidad, pero no de la misma manera. Yo siento que se puede ver mucho la evolución de los personajes porque el ritmo y la intensidad para contarte la locura de la cocina, metafóricamente a todo lo que, a lo que demás podemos llevar, los personajes ya no lo viven de la misma manera. Hay una evolución en cómo gestionan toda esa intensidad y creo que eso es muy interesante porque madurar no necesariamente es ya no tener problemas o que no sea un ritmo intenso, sino cómo gestionás todo eso. Por supuesto que el que más se desarrolla ese cambio es en Carmy, el protagonista, por supuesto, porque en las primeras temporadas ves que tiene un ritmo y que es un líder como le enseñaron a ser líder también y con todo lo que arrastró de una manera y cómo en la quinta temporada empieza a delegar y empieza a permitirse otras cosas. Y creo que uno de los ejemplos más claros es la escena del frigorífico. En la tercera temporada él se queda encerrado en el frigorífico del restaurante y tiene una discusión muy tremenda con Richie. Los dos, no sé si lo pronuncié bien ahora, capaz es Richie. Yo digo Richie, bueno, Es Richie. Richard, es porque es francés como Michelin. Perdón, me fui. Quiero decir, tiene una discusión con Richie muy dura. Los dos están en una postura muy destructiva, autodestructiva y de destruir al otro, de no escucharse, de mucha violencia. Y en la última temporada, en la quinta, vuelve a haber una escena en el frigorífico. Ya no están encerrados, eligen estar juntos en ese espacio. Sigue habiendo conflictos, siguen estando en desacuerdo en algunas cosas, pero hay otra capacidad de escucha, hay otra reflexión, hay otra manera de gestionar esas mismas situaciones en un mismo espacio, con las mismas personas, pero la serie te va mostrando como esa evolución y cómo pueden encontrar otras maneras, ¿no? Y hasta darse el lujo después de hacer el chiste de estamos encerrados, no, pero aunque hubiesen estado encerrados, la manera y la dinámica en la que enfrentan la situación es otra. Y creo que eso es muy interesante, ¿no? Cómo podés ir viendo ese camino con ellos. Creo incluso que es difícil, lo hemos hablado, es difícil terminar una serie y que todo esté redondo, pero yo creo que es un lindo final y que le dieron un final feliz, no quiero reducirlo a feliz o triste, Mm. pero sí un final generoso para con los personajes, ¿no? En el que pueden encontrar su camino, en el que pueden seguir buscándose y por lo menos preguntándose hacia dónde quieren ir y no seguir con la inercia del mandato, del deber ser o de un montón de cosas de esto que mencionabas, ¿no? De la autoexigencia, de esto de aprender a sobrevivir, pero únicamente siendo excelente. No siendo suficiente con lo que sea que pueda dar, ¿no? Es como si no estoy en eso que creo, en esa vara imposible de llegar de la excelencia y de la autoexigencia tremenda, entonces si no, nada vale. Y creo que es como reconciliarse con, bueno, voy a hacer lo que pueda, lo mejor que pueda, pero no desde un lugar mediocre ni simplista, sino desde un lugar mucho más amable con uno mismo, ¿no? Claro, como que se van relajando también, da esa sensación que a pesar de que hay momentos muy estresantes en la quinta temporada, en la última, de alguna manera cada uno está consigo mismo trabajando mejor. Ujú. Me dio mucha risa esta escena en donde está Richie gritando y Sidney le dice, no, escúchame, no, pero escúchame, espera, escúchame, como- porque el otro venía acostumbrado que con Carmen era y se subía así, lo que le llaman el lenguaje Total. del chacal en la comunicación no violenta, así como subir, subir y no escuchar Mm. nada. Y acá, bueno, el cambio
de Sydney hace que él pueda reconocer que hay una manera diferente de comunicarse, porque Richie no es tonto, es muy inteligente Obvio. y aprende muy rápido, ¿no? Ese episodio de Forks, que es una maravilla, es uno de los favoritos míos también, en donde él aprende todo esto en aquel restaurante, te das cuenta que Richie es una persona que la agarra rápido, ¿no? Entonces siento que va pasando eso durante la última temporada y también Carmi, que tiene como este arco dramático, es donde más fácil vemos que ese perfeccionismo que él tenía se va diluyendo en voy a trabajar en equipo porque ya me voy a ir. Y entonces pasa eso, ¿no? Cuando muchas veces decimos, te voy a escribir algo simplemente para joder, Mm. no para que sea algo, y resulta que sale mucho mejor que cuando te pusiste la intención de, ahora sí voy a escribir algo bueno, ojalá me salga esta buena foto, ojalá pueda actuar bien, ¿no? Cuando se le baja esa intención de querer hacerlo bien, aparecen cosas mucho más interesantes. Y por eso me Ujú. parece interesante hablar también sobre la perfección, porque muchas veces creo que se ha pensado que el perfeccionismo es un valor o una virtud, eh, cuando en realidad detrás del perfeccionismo hay una necesidad de evitar una vergüenza. Brené Brown dice que el perfeccionismo no es una forma de mejorar, sino una estrategia para evitar la vergüenza, para no verse que no sé, ¿no? Para no quedar en offside. Entonces trato de hacer todo perfecto para que no se note que no sé, porque en realidad todos no sabemos. Obvio. Y es como bien interesante como muchas veces creemos que tenemos que dar una respuesta, aunque no sepamos, y no, inventamos cosas y decir, no sé, y en realidad no sé, es la puerta para descubrir, para aprender, ¿no? Y hubo una escena que a mí me choqueó porque yo decía, ¿cómo puede ser que esté haciendo esto? Hablando del perfeccionismo, ¿no? Está todo el tiempo como corrigiendo detalles mínimos. Hay un plato muy lindo y lo termina de ver y lo tira a la basura y tira la comida completa y luego oye, eso está, pues, ¿por qué lo estás tirando? Estás literal tirando comida a la basura. Y, y yo a veces pienso, muchas veces nosotros tenemos como esta expectativa de querer hacer algo cool, ¿no? Algo bueno o de lo que deberíamos hacer. Y decimos, no, por ejemplo, en guión, no voy a escribir sobre mi mamá lavando platos porque eso es aburrido. Y en realidad eso es tan genuino, tan honesto, porque es único, es una experiencia mía propia que la puedo describir tal cual porque está cerca Ujú. de mí. Entonces siento que muchas veces buscamos ser la gran obra, pero en realidad tal vez estamos queriendo responder otra pregunta, ¿no? Quizás lo que estamos buscando es como sentirnos validados, pensar que tal vez si esto lo hago bien, tal vez me gano el derecho de ser querido. Claro. Entonces, al final, la obra ya se convierte como en un espejo, ¿no? Porque parece que si la obra fracasa, entonces soy un fracasado. Si la película funciona, entonces soy bueno, entonces soy exitoso, merezco ser querido, merezco ser reconocido. Y yo creo que ese mecanismo explica también por qué muchas veces se genera tanta ansiedad. La creatividad deja de ser un juego, un lugar para experimentar y se vuelve como un mecanismo para sobrevivir. Y tiene que ver también con otros de los conceptos de los que habla Carl Rogers sobre nuestro ideal y nuestro real, ¿no? Mi yo ideal es ese yo que quiero alcanzar y mi yo real es quien realmente soy. Cuando hay mucha distancia entre estos dos, hay más ansiedad, más depresión, más de rigidez y más necesidad de querer demostrar que yo quiero ser esto. Y el camino no se trata de querer convertirse en esa versión ideal, sino en dejar de fingir un poquito cada día, buscar ser realmente yo a pesar de lo que pueda costar eso, ¿no? Y al final siento yo que vemos eso en Carmen con la última escena cuando va a buscar esta entrevista en este estudio de arquitectura, ¿no? Que es una escena interesante porque la setean, él va hablando con el primo y el primo le dice, no, acá es mejor que hables vos tenés, le dice todo eso adentro, malo, yo no, yo tengo unos padres que son buenos, como que le está diciendo, mientras peor te fue,
mejor material tenés, ¿no? Que también es otra de las cosas que pasan en la creación artística. Bueno, mientras más dolor, capaz que más interesante puede ser. Yo pensaba que va a ir a vender los derechos de su historia para que haga un libro, va a ir a un proceso de counseling, va a ir a un psicólogo. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y no es hasta que ella le dice, ¿qué tiene que ver esto que me contaste con la arquitectura? No lo sé, pero qué bueno que lo vivís ahí. Y por primera vez vemos a Carmy sonriendo diciendo, me sentí bien en la cocina, porque ya no tenía que demostrar que era buen chef, simplemente estaba trabajando en equipo. Creo que lo que tiene la serie es esto que, conectado con eso que decías del perfeccionismo y de la herida, y pensaba lo difícil, todos en algún momento buscamos la validación, ¿no? De un otro, de quienes queremos, pero creo que también eso se va arrastrando con la herencia emocional que traemos, y creo que la cocina es una gran familia, y creo que la serie te permite también conectar con esa gran familia que son, pero también con las familias de cada uno, y me parece que es muy interesante porque la serie no demoniza ni idealiza ningún vínculo, es todo muy real, y creo que el personaje que más se ve eso, que para mí es uno de mis favoritos, es Donna, que es la madre de Carmy, de Michael y de Natalie. Bueno, la actriz es una, yo Qué, la amo. qué lindo poder ver ese tipo de actuaciones, ¿no? Qué reina que es ella, Jamie Lee porque Curtis. no lo puedo pronunciar así de bien. Curtis. Ella es increíble porque tiene un personaje tan complejo y tan hermoso, em, en el que te das cuenta que es una mujer que ha causado mucho daño, que se ha hecho mucho daño a sí misma y ha recibido mucho daño también. En esta cadena, en esto de no repetir patrones y de poder ir sanando, es muy interesante. Creo que es en la temporada 3 cuando Natalie da a luz, cuando está por parir, que empieza a llamar Lindo a episodio. todos y nadie aparece y termina apareciendo su madre, y toda esa escena de ellas dos juntas es muy fuerte porque Natalie le dice a la madre que duda de que Donna esté con su hija porque tiene miedo de que le llegue toda esa violencia, y ella quiere cortar con eso, ¿no? Y quiere que su hija no tenga la herencia de todo el drama y de toda la violencia verbal que hay en esa familia. Y la ves a Donna triste porque quiere cambiar, y en un momento le confiesa ahí en el sanatorio que la madre de ella, la madre de Donna, era muy violenta también con ella y muy agresiva, y que ella lo quiso cambiar y no pudo porque también entró en eso para con sus hijos, y cómo de alguna manera quiere subsanarlo con su nieta y ser mejor abuela de lo que fue madre. Le ves todas las dicotomías a Natalie con eso, y cómo en la quinta temporada ves esa construcción de cómo Donna empieza a conectar desde otro lugar con su nieta. Ves todo lo que le va pasando a Natalie también, controlándola con los auriculares, por un lado temiendo que algo malo pase, y por otro lado esa sensación de, bueno, con ella, con mi hija están siendo las cosas distintas, ese sentimiento encontrado con la complejidad que tiene un vínculo de madre e hija, ¿no? Y es muy hermoso porque no se idealiza la reconciliación, sino que se muestra esta búsqueda de todo el tiempo intentarlo. Quizás es un poquito forzado que de repente Donna y la bebé lleguen al restaurante en medio de todo el caos. Decís, ¿en serio también van a venir ellas? Bueno, licencia de ser la última temporada y de buscar esta cosa de que todos estén ahí en esta gran familia. Pero me parece que es muy interesante ese camino que te va mostrando con Donna, esa relación madre, hija, nieta, y también cómo la serie te permite ver en la quinta temporada la relación para que lo tengo anotado, que no me acuerdo el nombre de él, Marcus, ya me acordé, Marcus Ujú. con su padre también. Es otro vínculo interesante. Otro Bueno, vínculo que en lo el une que también a Sydney por lo de la madre también, ¿no? exactamente, y esta sensación de él, de todo lo que le va pasando con su padre, que ese día va a ir al restaurante, y todo lo que le va pasando a él, a Marcus, que hasta se termina peleando con su compañero y todo, ¿no? Como también con esta obsesión de te voy a mostrar lo perfecto que soy y lo maravilloso que hago, em, buscando de alguna manera esa validación, pero como al final, cuando el padre intenta acercarse, hay algo también, ¿no? De no romantizar la reconciliación, y no es que todo es maravilloso, sino que bueno, nos seguimos reencontrando, nos seguimos viendo, nos seguimos dando una oportunidad, como esta búsqueda, ¿no? Constante, me parece que es muy interesante. Em,
que también se ve en Cindy con su papá, que quizás es como la relación un poco más sana, ¿no? En el que ve que se acompañan y que cada uno con sus temores igual se siguen. Y no quiero reducirlo a que Cindy es de esta manera por la relación que tiene con su papá, porque sería muy reduccionista, pero sí creo que no es casual que Cindy cuando tiene el control y cuando tiene la capacidad de liderazgo, lo gestiona de una manera distinta a Carmi, pero porque quizás lo podés ver en la manera en la que ella también gestiona sus emociones con su familia, ¿no? Y cómo Carmi con su madre, con su hermano, con sus jefes en el pasado, tienen esta manera, pero que él también logra y que intenta desactivar, ¿no? Como ir intentando todo el tiempo no repetir aquello que nos dañó o no seguir con con cosas que capaz uno tiene ya incorporadas de maneras en las que aprendió a cómo gestionar las emociones y los conflictos, y cómo vas viendo a lo largo de las temporadas, cómo todos los personajes intentan en mejor o peor medida, no repetir eso, ¿no? Y me parece muy lindo porque en la vorágine de la serie también se permiten esos momentos y esos tiempos, y creo que es muy lindo, ¿no? Sí, y es interesante que las estrellas que se ganan es en un día que no sabían que ahí estaba el Starman, Total. ¿no? Eso me pareció un detalle muy lindo. También me pareció interesante que haya sido como un plato de Sydney, eh, y que nos hacen el McGuffin en el último episodio, porque bueno, va a ser un plato de Carmi, pero tira la carne y entonces no puede ser. Y entonces, como no puede ser ese, vamos a hacer al de Sydney y el de Sydney es delicioso. Y creemos que entonces ahí va a venir, pero no vino por eso, vino por un día en donde no estaba puesto el foco en eso, y por eso él le dice, Carmen le dice que te lo ganaste, ¿no? Felicidades, lo lograste. Esa frase le dice, lo lograste, y viene el abrazo. Es muy interesante porque para mí ahí la serie está diciéndote, bueno, es distinto que se lo haya ganado Carmen a que se lo haya ganado Cindy. La motivación de Cindy era muy distinta a la de Carmen. Y Carmen ganó su estrella desde otro lugar, ¿no? Él no era por una estrella, era por el poder liberarse de esa necesidad de tener que hacer eso para lograr algo. Y con respecto a lo que seas de padres a hijos también, se nota ese sistema en cada temporada, ¿no? Como de padres a hijos y cómo esos vínculos forman la percepción de ellos para que después ellos, ya en el mundo fuera de su círculo familiar, se comporten de una u otra manera. Uno de los mejores episodios, que también fue uno de los episodios que hizo que la gente dejara de ver la serie, Ya sé cuál investigué vas a sobre decir. eso, y es el episodio, creo que es Fishes, si no estoy mal es el nombre, cuando el auto se mete en la cena, mientras están cenando en la casa de Donna, y se arma un despelote, ¿no? Y acá es como el pico más alto de la serie, en donde estos vínculos familiares muestran todo ese costado que hace que ellos sean como son y que más bien los alejen de cada uno, ¿no? Sí, para mí ese capítulo es una obra de teatro en sí misma, es una Sí. maravilla. Ese capítulo es una intensidad extenuante, pero creo que la serie, esto que hablábamos, ¿no? Se puede tomar los tiempos. Me estoy acordando ahora del casamiento cuando Van la todos nena bajo la está debajo mesa. de la mesa y están todos ahí, ¿no? Esa Y mesa todo lo. parece que era como Sí, una mesa, no puede ser que quepa tanta gente bajo esa mesa. literal, era una locura, pero bueno, creo que el del casamiento es como un poco la otra punta de esa otra reunión familiar, ¿no? Y de todo lo que pasaba y cómo lo van gestionando y cómo lo van llevando. Me parece que toca muchos puntos, algunos muy exagerados, pero no quiero decir exagerados, porque creo que hay sutileza igual en eso, ¿no? Y que se pueden tomar esos tiempos, porque todos los personajes son muy duales, como en la vida, ¿no? Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Podés ver los procesos y las transformaciones de cada personaje, y eso es hermoso. Richie, que pueda irse a Japón, que pueda enamorarse, que pueda reconectar con su hija desde otro lugar, o sea, te vas dando cuenta todo el arco que fue teniendo él como personaje. Un detalle que me gustaría mencionar, porque sí realmente me pareció lindo, al final de la cuarta temporada, Carmi da la noticia de que se quiere desligar y que solo va a quedar Richie, Sydney, como socios. Y los dos se enojan, reaccionan diciéndole que no, que no, que no, que no lo haga.
pero ellos dos están viendo la situación desde su punto de vista, ¿no? No desde el de Carmen. Y cuando llega Sugar y pregunta qué está pasando, y él le dice, es la única que atraviesa y lo abraza. Y cuando lo abraza es como el momento de... ¿verdad? Es como haber estado todo el tiempo acá y respirar, porque Sugar, al no estar dentro de ese sistema, podía realmente ver desde el punto de vista de Carmi y fue la única que lo entendió en ese momento. Bueno, me pasaba cuando finalmente se sabe lo de la estrella, que en ese momento no se abrazan, ¿viste? Cuando están en la cocina. Y yo como Ujú. espectadora decía, pero ¿cómo no se van a abrazar? Y después te muestra que salen, ¿no? Y que están los dos, uno en cada lugar y como de repente se abrazan y la gestión, ¿no? De las emociones y de tantas cosas. Pero después cuando lo vi dije, bueno, es más lindo que sea de esta manera, ¿no? Que tenga esta llegada tan necesaria. Es ficción, chicos. Algo que dijiste muy interesante sobre la familia, me quedé pensando. Tenemos, como en las primeras temporadas, nos muestran el vínculo que cada uno tiene con su familia. Y eso está explícito, pero lo que está muy implícito es cómo se va generando la familia al restaurante. Y Ujú, cómo al exacto. principio Sidney y Tina no se llevaban y todas estas transformaciones de Richie con Carmi, Sidney con Tina y también Marcus en algún momento toma la batuta en esa quinta temporada de la energía de Carmi de tener que demostrar, ¿no? Porque él ya tiene el premio como mejor chef. Pero como hay una contención diferente en esta nueva familia que se formó en el restaurante, pasa algo distinto. Entonces, al final, el restaurante se vuelve ese espacio en donde ellos se van transformando y es un espacio yo diría, como de reparación emocional para los personajes, donde Ujú. pueden empezar a reconocerse a sí mismos y al otro y a confiar en nosotros. Yo solo agregaría como una pregunta final que me venía haciendo cuando iba terminando la serie y es sobre lo que hablamos al inicio. Yo siento que lentamente fui descubriendo con los personajes esta pregunta que nos podemos hacer antes de crear, ¿no? Antes de empezar a crear algo. ¿Estoy intentando demostrar que merezco ser amado con esto que estoy creando? ¿O estoy expresando realmente con honestidad quién soy con esto? Mm. Yo realmente admiro mucho a las personas que logran expresarse con honestidad. No sé si esta pregunta tiene una respuesta definitiva o no, es un blanco y negro. A veces logramos un porcentaje de uno mayor que el otro. Ojalá logremos hacerlo completamente siempre por una expresión genuina de nosotros mismos. Pero mientras tanto, voy a intentarlo, buscarlo y estar tranquilos con eso, ¿no? Gracias a esta serie, creo que me pude dar cuenta de esas cosas. Tampoco es que sea una serie perfecta, no la estamos idealizando, pues, pero No, creo que es un no, no. episodio para charlar sobre todos esos detalles que se agradecen cuando ves, en medio de tanta cosa que se parece mucho, en medio Ujú. de tanta oferta igual, encontrar este tipo de series es como un abracito, ¿no? Tal cual, es cierto. Muy lindo lo que dijiste, Guille. Coincido Coincido completamente. completamente. Gracias a los que nos acompañaron. Esperamos verlos en un próximo episodio. Espero que no sea tan larga la espera. Pero acá estamos. Acá estamos. Gracias, chef. Gracias a todos. Nos reencontramos muy Chicha. pronto.